Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, que además, como ustedes saben, estaremos pendientes del proceso electoral en Ecuador. Estaremos con una cobertura especial, reportajes, informes y entrevistas. Y ahora volvemos a conectarnos con Diego Diegues, analista, consultor, abogado argentino, a quien le damos también la oportunidad, en este caso, de comentar con nosotros desde tu perspectiva. ¿Cuál es el balance que haces, por ejemplo, del debate ocurrido este sábado y domingo en Ecuador? Tú lo has seguido de cerca, sabes perfectamente que esto de alguna manera va a marcar o redireccionar el comportamiento electoral de los ecuatorianos. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo evalúas? Sí, como sabes, Orlando, estoy aquí en Ecuador en este momento, y estoy siguiendo de cerca estas vicisitudes. Y el debate, en principio, señalarte algunos aspectos críticos de lo que fue la organización de ese debate, la manipulación, la manipulación evidente y estratégica en beneficio de uno de los candidatos en pugna, que es Lasso, la forma de las preguntas, las formas tendenciosas, manipuladas de la exteriorización de la pregunta. Digo, el texto que ese famoso comité de ilustres redactó cada vez que se habían los sobres, no era una pregunta, primero conjeturaba, marcaba una tendencia clara, afirmaba, por ejemplo, el proceso educativo, los cronogramas educativos están en crisis. ¿Qué opina usted? O sea, ya partía de la base de que el sistema educativo no funciona en Ecuador. Sea cierto o sea falso, un debate primero es una posición de planteos y un feedback entre cada uno de ellos, que después ocurrió más en el segundo día, pero ya de entrada manifestar esa crítica a la organización, un debate aburrido, eh, lleno, con poco tiempo. Digo, es difícil mostrar un programa de gobierno en poco tiempo y cuando está manipulado de tal manera que ya sabemos, inclusive, por ejemplo, en esos dos bloques, cómo estaban repartidos los candidatos, era evidente que había un pacto de silencio en el bloque de 8 que integraba Lazo, porque fueron todas cuestiones de cruces light con respecto al, al candidato Guillermo Lazo. Y sí, podemos hablar de un poco más de debate, un poco más de contraste en el segundo bloque, donde estaba Arauz, Yacu Pérez. La clave, pienso que si tenemos que marcar una línea, fue el ataque a Andrés Arauz y al correísmo. Digo, eso es un síntoma y una clave de que va liderando las encuestas Andrés Arauz y Carlos Rabascal, entonces la clave es pegarle al ganador. Y pegarle al ganador desde los lugares que entiendo le ha salido mal. La síntesis, el resumen del debate es que le ha salido mal el ataque de todos de esos candidatos contra la fórmula Arrau-Rabascal. Porque Claro, y ahí te quiero imagínate, plantear eh, plantear una pregunta, sí, Diego, que es interesante porque lo acabas de mencionar. Y entre algunos analistas y los comentarios que veo ya en medios de comunicación a partir del debate del día de ayer, es que parecería que el debate, y en particular te voy a adelantar algo que es mucho más complejo de analizar, la campaña electoral parecería ser un referéndum a favor o en contra de Rafael Correa o entre el correísmo y el anticorreísmo, es decir, casi de los 16 candidatos, digamos que 14 o 15 están planteándose destruir, acabar con el correísmo, que no vuelva nunca más Rafael Correa. ¿Cómo miras esta polarización entre correísmo y anticorreísmo? ¿Le hace bien al proceso electoral? ¿Crees que efectivamente en la sociedad está planteado este tema así, tal como lo ponen en escena los candidatos y los medios de comunicación? muy bueno el señalamiento, yo también te lo iba a decir a continuación. Ah, Me parece que el planteo de esos 14, 15 contra uno no es otra cosa que la continuación del espíritu de Lawfare en Ecuador. Digo, están retroalimentando todo el relato construido en contra del correísmo y eso no se traduce cuando uno ve las caravanas, ve las imágenes, ve en las redes sociales la cantidad de apoyo popular y sincero, la expresión de la gente, tanto con Arauz como Rabascal, te das cuenta que ninguno de los candidatos, yo analizo las redes de todos los candidatos y ninguno tiene ese acercamiento popular. Entonces volvemos a tener una contradicción.
entre lo que vemos en Vox Populi y lo que se reproduce o lo que se traduce, o lo que se muestra en estos lugares tan sintéticos y tan prefabricados como lo que ocurrió en el debate, en esta organización eh, tan artificial, tan lejana a lo que la gente necesita escuchar, quiere escuchar, aburrido, poco dinámico. Entonces, verdaderamente, si vos te fijás, hasta inclusive el candidato Lasso constantemente decía, vean en mis redes sociales que está publicado mi proyecto de gobierno, lo mismo Arauz. El resto solamente se dedicó a retroalimentar el miedo y el enemigo común, que en este caso es Rafael Correa. Y fíjate, Orlando, que han prohibido hasta siquiera nombrar a Rafael Correa. Y como estoy terminando ahora una nota que se titula el ausente más presente, porque verdaderamente Rafael Correa fue el gran presente. Imagínate, en el primer día solamente hubo 62 menciones. Digo, ¿van a tomar medidas o solamente van a sancionar a la lista 1? No van a sancionar a todos los que nombraron a Correa y teóricamente está prohibido. Y sabés claro, porque digo, no era que no se podía nombrar a Correa y fue, como bien decís vos, fue el ausente más presente, porque dominó, aunque sea por antítesis, dominó el discurso y dominó la presencia. Es el famoso cuco, el fantasma que azota a la derecha. Y pienso que esa cosa tan drástica de los 14, 15 candidatos que se refirieron a Correa tan directamente, me parece que es la muestra cabal de que el pueblo no piensa lo mismo. El pueblo, en su gran masa, no piensa lo mismo. Y que construir enemigos, ya tenemos el ejemplo en Argentina, construyeron ese mismo enemigo de Cristina, del kirchnerismo, y volvió al poder, lo hicieron con Evo, y volvió al poder, lo invisibilizan el espíritu socialista y de izquierda lo invisibilizan en Chile y está primando las luchas por diferentes, por el feminismo, por la reivindicación de las minorías sociales étnicas, por las minorías sexuales. Digo, pareciera que hay un mundo que no se televisa. Hay una revolución que no es televisada. Y Claro que es que la sí. revolución Y ahí de la gente de a pie que está harta de esto. te plantearía además un elemento que es importante porque ayer pudimos observar que, por ejemplo, cuando termina el debate, Andrés Arauz sale, se quedan 8 candidatos en el debate, en el set del canal que lo realizó, y Andrés Arauz protagoniza una de las manifestaciones más grandes que he visto en Guayaquil en tiempos de pandemia, es decir, una caravana impresionante de más de 30 cuadras en la que moviliza miles de personas, y eso no es transmitido por ningún medio de comunicación, es decir, hay una paradoja. 8 señores sentados ahí que casi nadie ve por televisión y por otro lado en las calles de Guayaquil una manifestación impresionante. ¿No te da a ti a pensar, Diego, desde tu perspectiva política, que ahí hay algo que no se está explicando, que el relato político no es completo, que en algo se mutila la realidad y eso de alguna manera solamente se podrá verificar el 7 de febrero? Exacto, hay una dicotomía entre lo que vemos en los medios concentrados, lo que se televisa y lo que ocurre en las calles. Las calles hablan por sí solas de las caravanas. Vos podés observar una caravana de cualquier otro candidato que no sea Andrés Arauz y son 3, 4 autos. Ves la caravana de la lista 1 y es impresionante. Pero no solamente es impresionante por cantidad de gente, por movilización, sino de gente no militante que se acerca, que aprueba el paso de la caravana, que opina en redes y que marca esto que bien señalás vos, que los medios concentrados han perdido credibilidad, que es evidente que no se quiere mostrar. Y había una frase que circulaba en las paredes de Argentina en la década del 70, del 80, que muchos se lo atribuyen, mi estimado Orlando, a una persona señera, que es como, que es Rodolfo Walsh, ¿no? Y que eran unos grafitis que figuraban en las paredes de Argentina que decían, si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Y hoy me parece que están hablando a través de las redes. Claro que sí. En esta lógica también habría que pensar, para ir cerrando ya, Diego, un elemento que también funciona a la hora de pensar las elecciones en Ecuador. Y tiene que ver el rol que está jugando el gobierno, porque te digo lo siguiente.
Lenín Moreno debe entregar el mando el 24 de mayo, pero parecería que entre enero, febrero, marzo y máximo abril van a cerrar todo el conjunto de medidas económicas que desmontan todo el sistema social, político, jurídico que implementó Rafael Correa durante 10 años. ¿Tú crees que efectivamente esto que está haciendo Lenín Moreno Garcés a última hora, desmontando todo aquello, puede ser también motivo de que la gente tome otro tipo de decisiones alrededor de la campaña electoral y de sus candidatos? Mira, yo pienso que Moreno está cumpliendo con sus mandantes, con sus jefes, y está cerrando un latrocinio jurídico y político, y que esa manera es la que le piden, es la que le piden. Yo considero que Moreno nunca se equivocó, que Moreno y su equipo y, y su grupo político tiene que cumplir a rajatabla los pedidos de Washington, de los poderes, no solamente de Washington, sino de los poderes económicos aquí concentrados, y va a tratar de cerrar con moño su paso por la política. Digo, no tengo la menor duda que va a hacer lo imposible para dejar dinamitado al que venga. Entiendo que lo más probable es que sea Andrés Arauz y Carlos Rabascal, dadas las circunstancias y dado lo que estamos hablando, y que por eso se va a acelerar las formas y las formas negativas jurídicas para dejar en un atolladero a Ecuador. El gobierno que venga, sea del color político que sea, la va a tener muy difícil, Orlando, porque han dinamitado no solo lo ético, lo moral de Ecuador, lo económico, lo sanitario, sino el concepto de democracia y el concepto de política. A eso vinieron, a destruir la política. Claro, Diego, para ir cerrando, entonces te preguntaría algo que también de alguna manera creo que funciona más ahora que antes. El hecho de que, por ejemplo, ganara o que gane Andrés Arauz puede influir en las decisiones que se tomen, por ejemplo, en Perú, donde hay una candidata como Verónica Mendoza del campo progresista que ha crecido en los últimos días, en las últimas semanas en su popularidad. Puede incidir, por ejemplo, en lo que pasa en las elecciones municipales de Bolivia y también en el referéndum, bueno, en la convocatoria, más bien dicho, de la Asamblea Constitucional de Chile. ¿Crees que en esta lógica de geopolítica más globalizada, más interconectada, estas decisiones inciden en cada uno de los países? Comprendo, adhiero a eso, influye notablemente. Notablemente, ¿sabes por qué? Porque cuando tiene una base popular el voto y una base progresista, eso contagia. El progresismo contagia, porque el progresismo es avanzar, es ir adelante y comprender los reclamos de las personas. Y ahí nos permite ver, como por ejemplo, en el debate, retomando un segundito lo del debate en Ecuador, si algo nos permitió ese tan fallido debate, es verle la cara a los farsantes, es verle la cara a lo que construyen relatos, como el caso de Yacu Pérez, ¿no? Ese discurso de Yacu Pérez de prefigurar que viene de la pobreza, que viene de la humildad, que va a saber repatriar los fondos, pero con diálogo. ¿Qué clase? ¿Qué clase? Y hablar de la Pachamama. La verdad que eso es burlarse de la gente. Ese tipo de candidatos que se enquistan en la derecha neoliberal, que han, que han usado banderas o usan banderas que no son propias o que alguna vez fueron propias, que pasan de partido en partido y terminan, como siempre, del lado del dinero, me parece que queda visibilizado. Y así ocurre en los diferentes países. Entonces, los verdaderos progresistas son los que saben administrar el Estado. En la Argentina, si no hubiera estado Alberto y Cristina, hubiera sido verdaderamente un desastre. Y otra cosa que se va a acabar y que la gente está harta es esa comparación con Venezuela de manera negativa, porque es hablar mal de los compañeros venezolanos, es hacer una crítica al gobierno. Los compañeros venezolanos que por la crisis económica, como le pasó a los compañeros ecuatorianos después del feriado bancario, tuvieron que salir al mundo en pos, no todos, una parte, como ocurre siempre con los migrantes. Pero el tema de las migraciones, entiendo que en una región progresista van a cesar.
porque va a estar esta especie de mercado común, no solo de lo económico, sino de lo ético, de lo moral y de los mejores valores de la sociedad, que no son solo de la izquierda, que son de del cristianismo, que son del budismo, que son del judaísmo, de todo, Orlando. La solución siempre está en la política. Claro que sí. Descartemos a los malos políticos, pero la clave es siempre la buena política mirando hacia abajo, no mirando hacia arriba. Muchísimas gracias, Diego. De verdad coincido precisamente con esto que acabas de mencionar, porque va más allá de lo que circunstancialmente algunos grupos poderosos quieren instalar en el imaginario de la gente. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Un abrazo, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Diego Dieguez, consultor político, abogado argentino, que efectivamente está siguiendo de cerca el proceso electoral ecuatoriano. Y con él seguiremos conversando, por supuesto, de estos temas y también invitarles a que participen en nuestra programación, en nuestros espacios informativos, reportes, análisis, entrevistas con respecto al proceso electoral de Ecuador el próximo 7 de febrero. Decide Ecuador será la clave de esta cobertura informativa que la mantendremos de aquí hasta que pasen las elecciones y veamos cómo se comporta el electorado ecuatoriano. De esto estaremos pendientes a través de la señal de Telesur. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.